Bien. Bien, mientras tengamos tiempo, continuaremos. Estábamos hablando de los grupos, de la forma y la clasificación, además que se utiliza, ¿no? Están en residuos peligrosos el tema del cartón, de los cortopunzantes, para cual existe una clasificación entre la que están las limas, lancetas, cuchillos, agujas, restos de ampollas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio, material de laboratorio, como tubos capilares de ensayo, tubos para toma de muestras de láminas, etcétera, que van a significar para nosotros material de riesgo, sobre todo para el personal y los manipuladores, personas que van a encargarse de manipular este material hasta su destino final al que van a estar, se va a desarrollar estas actividades, ¿no? En esto también están los químicos, como los restos de sustancias químicas, empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, químicos, metales pesados, como ser objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio, que de por sí son materias también que son tóxicas y que generalmente en los envases o en las formas en que llegan a los establecimientos para su uso dejan o quedan residuos. Y también los reactivos, sobre todo aquellos que vamos a utilizar en los laboratorios, vamos a utilizar en anestesiología, como aquellos que, por ejemplo, producen sustancias que son muy volátiles, que producen gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reacción térmicas, colocándonos en riesgo la salud humana o de las personas y todo. En realidad, este es un cuadro en el cual se utiliza sobre todo para ver la forma o a qué grupo pertenece y ver la posibilidad de provocar daño a las personas. Esta clasificación nos va a evitar tener un mejor manipuleo y darle un mejor destino a cada uno de estos productos. Otro de los pasos es el programa de la capacitación en la cual debería participar todo el personal y también, si es importante, las personas que van a recibir estos servicios con estos productos y que al final van a tener que regresar en varias ocasiones a recibir este servicio. Entonces es importante que reciban este tipo de capacitación, para lo cual hay que tomar en cuenta la metodología de capacitación, hay que ver el perfil, ¿no? Dar la capacitación de acuerdo al conocimiento que requiere para desarrollar sus actividades. Por ejemplo, en el personal manipulador de residuos, tendremos que darle una capacitación que esté dando, aparte de conocer la peligrosidad del producto, el riesgo que significaría tener algún accidente con alguno de estos productos. Ya el manejo, la forma, eso lo tienen que hacer en forma gradual, en la forma en que realicen la actividad. No es lo mismo capacitar a un manipulador como a un generador, ¿no? Entonces es diferente. Y sobre todo tener los tiempos, los espacios en el que se van a desarrollar estas capacitaciones. Generalmente se desarrolla esto a través de la necesidad o de conocer la necesidad de estas capacitaciones. En el personal de salud se conocería como las actualizaciones, o sea, ver de que estos estén actualizados con los productos que se van a trabajar en este tipo de actividades. En forma general hay que ver también en el tema de capacitación todo lo que significa la legislación, o sea, la normativa legal con la cual se debe trabajar en el uso de este tipo de sustancias, ¿no? Ver de que el programa o de gestión de estos recursos sea conocido por todas las personas, ¿no?
que existe una socialización total con todo el personal del establecimiento de salud, así como las personas que están fuera de la institución, pero sí que tienen que ver con el manejo y la gestión de estos, ¿no? Que sí se conozca este plan que anteriormente habíamos indicado. Y además se conozcan los riesgos que podrían ocurrir por una falta o inobservancia de las normas o protocolos del manejo de este tipo de sustancias. Imagínense, por ejemplo, que personas que van a manipular tengan o se produzcan heridas con objetos punzocortantes, como las jeringas, el riesgo de adquirir una patología como es el VIH, debido a que los envases o los contenedores de este tipo de materiales no sean los adecuados, generalmente nos van a provocar problemas bastante serios, ¿no? Y además, sobre todo, en el tema de la actividad de las personas, tener el conocimiento de bioseguridad necesario. Hasta hoy, es el resultado que tenemos hasta ahora, es que siempre habíamos pensado que el tema de la bioseguridad era un tema secundario, era un tema de que sí había un riesgo, pero que el riesgo era bastante pequeño y no se le había dado la importancia necesaria. Hoy vemos con un problema como el que estamos en este momento, que el tema de la bioseguridad es tan importante que va a asegurar que la vida de las personas que van a desarrollar este tipo de actividades en este tipo de establecimientos depende de eso. No solo de ellos, sino también de las personas que acudan a demandar servicios en estos establecimientos. Entonces, nosotros o por lo menos el personal de salud debería considerar como prioritario el manejo y el conocimiento de bioseguridad en cada uno de estos establecimientos y mucho más cuando vamos a generar o vamos a manipular este tipo de productos peligrosos para la salud de las personas, ¿no? Otra de las actividades importantes es saltarnos este paso de la desactivación. Es suficiente ir por los establecimientos de primer nivel que tenemos, sobre todo hay este paso. Muchos de los productos, como el tema del laboratorio básico que se hace, por ejemplo, en cualquier hospital de primer nivel, que es la baciloscopía, no se cumple con la desactivación de este material. Normalmente se utiliza una sustancia química como el fenol para desarrollar esto. Y que estos productos se echan directamente a un incinerador, ni siquiera un incinerador desarrollado con técnicas, sino que consiste en un tambor metálico al cual se le echa fuego, pero que no se le echa inmediatamente, sino se hace después de unas horas. Entonces esto significa un riesgo bastante grande para las personas. Cumplir con las técnicas de limpieza y desinfección, si nos acordamos un poco, que se conocían como los 3 pasos administrativos de la desinfección y la limpieza, que son la limpieza, la desinfección y la esterilización, ¿no? Estos 3 pasos están anotados en la normativa de cada uno de los establecimientos y que deberían cumplirse para disminuir la posibilidad de algún riesgo producido por este tipo de residuos, ¿no? Las técnicas de limpieza y desinfección, a lo que acabamos de decir, utilizar el material adecuado y en la concentración adecuada, ¿no? Por ejemplo, el uso del cloro como un material de desinfección debería tener una concentración adecuada y específica para cada uno de los áreas donde se va a producir este tipo de residuos. Capacitación, sobre todo actualización en el manejo de este tipo de productos, por el tema de la dinamicidad con la que se presentan y que continuamente existen innovaciones, diferentes productos que llegan durante la gestión, para lo cual va a requerirse capacitaciones o talleres donde se va a identificar esto, así como la selección, la segregación de los productos no peligrosos, de los peligrosos y todas estas cuestiones que van a requerir además un monitoreo y un seguimiento permanente. Y una de las cosas que no están dentro de la cultura
de ninguno, casi de los establecimientos de salud, por lo menos de los que yo conozco, los que he visto, el tema de los simulacros, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que van a desarrollar el personal de salud en situaciones de emergencia? Yo no tengo información, quizá ustedes, de que en algunos hospitales donde se hacen este entrenamiento, esta práctica de desarrollar actividades programadas cuando pueda existir una emergencia sanitaria, ¿no? Sí he escuchado de simulacros, sí he visto que en algunas organizaciones desarrollan, pero no precisamente por esto, sino por el riesgo de algún evento no esperado, un accidente, un incendio, una explosión, pero en los hospitales, o por lo menos en los lugares donde deberían desarrollarse esta actividad, se hace solamente cuando ya está la emergencia. Antes no, pero dentro de la normativa está que sí debería hacerse y no saltarse este paso. Cuando estamos hablando de la segregación de la fuente, es que cada uno de los trabajadores que trabajan en un establecimiento de salud debería conocer la normativa. Y para eso existen normas establecidas y que también medianamente se cumplen, sobre todo cuando existe un evento de este tipo que afecte al personal o a las personas que vienen a demandar servicios, o que afecte a todos debido a un problema, ¿no? Entonces ahí sí podemos desarrollar o cumplir la normativa. Hasta que como no hay supervisión, no hay un control, esto se va relajando, se va dejando de lado, o por la falta de insumos que permitan darle continuidad a estas actividades, no se cubre, ¿no? En el caso de la segregación de la fuente, generalmente se toma en cuenta áreas donde el tema de la producción de residuos pueden ser importantes. Por ejemplo, en la sala de espera, lo que necesitamos, lo que esperamos es que se produzca sobre todo residuos reciclables. En esto están botellas de plástico, envases de alimentos y todas esas cosas. En este caso, para nosotros, cuando estemos haciendo o tomamos en cuenta la segregación, vamos a tener sobre todo materiales reciclables, entre los que contamos bolsas de plástico, papel, vidrio, plegadizo, archivos, periódicos, etcétera, que sería material que sí se podría reutilizar, ya sea en forma de materia prima o reutilizar como materia. Entonces, para esto vamos a tener que utilizar generalmente recipientes que se distingan de un color y que correspondan a este tipo de material. En este caso, tenemos recipientes generalmente de un color oscuro, ¿no? Y en muchos de los casos también un letrero que identifique y dice acá restos reciclables. En el caso de los ordinarios o inertes, como son servilletas, papeles y todo eso, también hay recipientes con un letrero o de un color determinado que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Ya en las áreas residenciales igual tenemos grupos de material reciclable, ordinarios o inertes, cortopunzantes, o sea, en este tipo de material y existen contenedores especiales que van a asegurar al generador y al manipulador de residuos seguridad para evitar eventos no esperados como los accidentes. Y también los biosanitarios, aquellos que se refieren a aquellos residuos que de por sí tienen una carga de peligrosidad por contener restos con bacterias, virus o parásitos que hayan sido eliminados o hayan sido utilizados, en los que quedan restos de este tipo de lesiones. Entonces, acá sí, por ejemplo, se utilizan envases, bolsas u otro tipo de situaciones, generalmente de un color rojo, como anteriormente lo habíamos indicado. Acá tengo algunos ejemplos, ¿no? Las papeleras o los envases o los basureros, que generalmente tienen un pedal para evitar entrar en contacto con estos, tienen de dos colores, el negro, el verde y el rojo. Como anteriormente lo hemos indicado, se utilizan estos colores para identificar el tipo de materia que va
Esto permite segregar e identificar los residuos diferentes que se producen. O en el caso contrario, que no se tenga estos envases, utilizamos bolsas para la eliminación directa de estos residuos que se puedan depositar en estos, ¿no? Siempre los colores rojo, verde y blanco nos darán la característica del residuo al que va. En el caso de los materiales punzocortantes, les decía, son contenedores especiales que una vez han ingresado y se ha llenado, estos se sellan y listo, se lleva hasta el lugar donde se va a disponer finalmente con esto. Pueden ingresar agujas, escalpelos u otro material punzocortante y que además es un material bastante seguro para las personas que van a manipular estos productos. Cada uno de estos, al ser eliminados, sobre todo en el tema de restos hospitalarios, tienen una etiqueta donde se anota la institución, el origen, el tiempo de reposición y además de la fecha de la recolección y además el responsable de el envasado de este material para ser eliminado. Entonces existen, como les decía anteriormente, el tema de la segregación, varias formas, existen varios técnicos, ¿no? Técnicas, y se hace sobre todo tomando en cuenta el tipo de material, se toma en cuenta el tipo de material que es por su carácter de degradación, y así hay muchas técnicas que se utilizan para esto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las bolsas que vamos a utilizar, la clasificación de los materiales o residuos por su peligrosidad, como ser residuos químicos, necesitamos residuos de tipo como aceites minerales, glicerina, amalgamas o sustancias semilíquidas que van a ir generalmente a un tipo de... existe una técnica para eliminar este tipo de residuos, ¿no? O, por ejemplo, para desactivar o tratar estos productos anatomopatológicos o líquidos corporales que contengan altos niveles de bacterias, virus o parásitos que habíamos dicho, se utiliza la desactivación a través de diferentes sustancias químicas, ¿no? O directamente la eliminación a través de otro tipo de técnicas como el tema de la incineración, o en algunos otros casos, si son residuos que todavía se pueden reutilizar, son el uso de algunas técnicas como el del calor seco o los autoclaves, que en este caso nos van a dar un nivel de esterilidad bastante bueno para volver a utilizar este tipo de materiales. En el tema de la desactivación, que hace rato habíamos hablado, les decía yo, se utilizan varias técnicas, entre ellos las químicas, como en el caso de la baciloscopía. Existen varias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos aquellos que se utilizan como la desactivación de alta eficiencia. Entre ellos está el calor húmedo, ¿cómo se llaman estas estufas? Los autoclaves, el calor seco, como son las estufas que utilizan los odontólogos, los Pupinel. En el caso de los gases, aquellos en los cuales se utilizaba sobre todo formaldehído, con tabletas que se volatilizaban y producían esterilidad. También teníamos el arco voltaico, que actualmente es de muy poca utilización ahora, ¿no? La desactivación de baja eficiencia, como teníamos el formaldehído anteriormente, les decía, el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito de sodio, el iodoforos, que son sustancias que se utilizan sobre todo en lugares donde no existía la posibilidad de utilizar algunos de otras técnicas que anteriormente habíamos citado. En el caso de aquellos residuos cortopunzantes que van a tener contenedores especiales, no necesitan realizar inactivación, ¿no? Tampoco utilizar ningún tipo de sustancia química para desarrollar esta actividad, porque estos sí van a ser eliminados sin
sacar de estos contenedores especiales. Otro de los pasos era el plan, el camino, la hora, la frecuencia, los responsables del manejo, el manipuleo de estos residuos, ¿no? Que tienen que tener un camino, una hora, la forma en la cual van a ser eliminados, de modo que no signifique un riesgo para el personal, ni signifique un riesgo para las personas que demandan servicios, ni signifique también un riesgo para los manipuladores, debido a un choque, a una dificultad por el paso entre la gente y todas estas cosas. Entonces, existe un plan establecido para evitar todas estas situaciones. Las capacitaciones en bioseguridad, que ahora vemos sí que son muy importantes y que en muchos de los casos hemos dejado pasar por alto, no solamente en la parte de la atención médica, sino también en la parte de la capacitación, en la formación de las personas que van a desarrollar actividad, ¿no? Identificación de los métodos de barrera, equipos de protección personal, que si se dan cuenta ahora, yo también, existen una diversidad de formas, niveles de protección que existen, ¿no? Los exámenes médicos, sobre todo en personal que trabaja en lugares de riesgo, que periódicamente deben desarrollarse para disminuir la posibilidad de que estos puedan adquirir problemas de salud respecto al tipo de trabajo o al tipo de material que utilicen, ¿no? Y sobre todo el tema de los esquemas de vacunación que son importantes, como el tema de las vacunaciones y todas esas cosas. Otra de las actividades es sobre todo el tipo de almacenamiento. Existen ya establecimientos o lugares establecidos donde se van a almacenar este tipo de residuos, sobre todo si se requiere periodos un poco largos para su eliminación definitiva. Entonces, existen ya lugares donde se van a ir a almacenar mientras llegue la hora definitiva de eliminarlos, que deben tener con esta lista que ustedes ven acá, que son requisitos que deben tener estos almacenamientos de residuos para su eliminación, ¿no? También existen algunos almacenes donde se puede desarrollar este tipo de residuos mientras se va acumulando para su eliminación ya particular, que tienen toda la seguridad necesaria para disminuir el riesgo de peligrosidad de cada uno. Y en la definitiva podemos tener varias técnicas, ¿no? Que van desde las celdas de seguridad, en la cual vamos a ir sobre todo a hacer entierros, tienen un nombre de entierros sanitarios, o en cambio lugares donde van a tener un destino final, o la incineración que nos va a asegurar, pero que tiene que asegurarse también que a través de el humo y todo eso aún no se produzca mayor riesgo aún para las personas. O la reutilización a través de sistemas de esterilización como el autoclave, el pupinel, que nos van a permitir volver a reutilizar estos materiales sin ningún problema, ¿no? Existen planes, existen ya cuadros donde se va a desarrollar toda esta actividad que nos va a asegurar la posibilidad de hacer la eliminación de estos residuos. Bien, si ustedes se dan cuenta, esto de la gestión de residuos hospitalarios no es un tema sencillo, y si se dan cuenta también es un tema que nos falta avanzar mucho, sobre todo al personal de salud. Hoy, cuando estamos en una emergencia sanitaria, nos damos cuenta que existe mucho al personal, existe mucho por hacer a las personas que están manejando o haciendo la parte ejecutiva en las obligaciones y los deberes que tienen. La verdad es que para nosotros en Bolivia todavía el tema de gestión de residuos hospitalarios estamos iniciando, y creo que con la posibilidad de esta nueva emergencia se pueda mejorar este tipo de manejos. Bueno, es lo que deberíamos hablar hoy día en el tema de gestión de residuos hospitalarios. Si hay alguna pregunta, estoy acá para escucharles.